Estamos recibiendo a nuestro primer invitado de la mañana, señor Pablo Ferreri, subsecretario de Economía. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerle aquí. Muy buenos días, Leo, muy buenos días, Jimena. Un placer estar aquí de vuelta. En el momento posterior a ese día tan horrible que decías hace un rato, del final de las vacaciones. Pero bueno, acá estamos. ¿La ruta es antes o a la noche, ya tipo 10, 11 de la noche arranco? No, yo soy de la idea de que cuando hay algo que... Un trago amargo hay que tomarlo rápido, así que almorcé y salí para, Pablo, es eso. para Montevideo. Es eso. Pero además en realidad es muy lindo estar en la playa y disfrutar, pero a mí me encanta Montevideo. ¿Te Así gusta que Montevideo? sí, La vuelta. Me encanta. Y Montevideo sin gente no sabés lo que es. Sí. Pero realmente es una ciudad muy linda también para disfrutar en verano, así que tampoco fue un gran sacrificio volver. No es mala idea para un candidato a la intendencia quedarse en Montevideo los primeros días de enero. Porque ver la ciudad sin gente hace que uno vea cosas de repente que no ve cuando estás preocupado por las personas. Ayuda a pensarla mejor, a ver cosas que en otro momento no se verían. Pero Montevideo no sería Montevideo sin las montevideanas y los montevideanos. O sea, parte de lo lindo de la ciudad es su gente. Entonces, cuando estamos todos, siempre es más lindo. Pablo, ¿en qué concretamente está la candidatura, tu candidatura a la intendencia de Montevideo? Y bueno, la de todos del frente, ¿no? Porque en realidad todos van en grupo en esto. Yo diría que en realidad todavía no hay ningún candidato o candidata. ¿Por qué? Porque puede haber varios, o podemos haber varios, con intenciones, con ganas, con deseos de afrontar el desafío. Pero quien define quiénes van a ser los que representen al Frente Amplio en esta oportunidad es el propio Frente Amplio con su institucionalidad. Aquellos órganos representativos van a tener reuniones, una el 24 de enero y probablemente una posterior el 9 de febrero, pero en ese plenario se definirá por los representantes del Frente Amplio. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto porque no puede ser nunca una candidatura o un desafío político una cuestión personal, una cuestión de apetitos personales. Hay una frase que me gusta mucho que es demasiado apetito a veces atraganta. Y yo creo en las aventuras colectivas y esto se resuelve en un colectivo el 24 de enero. Dicho esto, sí, a mí me gustaría mucho. He pensado y he estado trabajando por esta posibilidad desde hace mucho tiempo. Tengo muchas ganas de ser candidato, pero sobre todo de ser intendente de Montevideo. Y para eso hemos estado trabajando mucho, tomando decisiones en su momento que fueran dando pasos en esa dirección. Yo, por ejemplo, trabajé mucho, milité mucho en la campaña nacional, pero no lo hacía con la aspiración de ocupar ningún cargo. De hecho, tomé la decisión de no integrar ninguna lista del Frente Amplio, a ningún cargo electivo. No se trataba de tener un reaseguro en una banca legislativa, e incluso cuando coordiné el área económica de Daniel Martínez, lo habíamos hecho en común acuerdo, sabiendo que yo no iba a ocupar un cargo en el gabinete, porque yo quería ocupar los destinos de la gestión de Montevideo. ¿Por qué? Porque esto se trata de ver cuál es la mejor contribución que uno puede hacer a esto. Y la contribución tiene que ver con pensar el Montevideo del mañana, cuál es el mejor Montevideo que podemos soñar. Y para ello yo creo que se requieren determinadas cualidades que en este momento de mi vida, luego de cierta experiencia acumulada, pero todavía con una edad en la cual uno puede empujar y sin echar del carro, puede llevar adelante. Yo creo que se requiere capacidad de gestión, mucha capacidad de gestión. Hay problemas básicos, el clásico ABC, alumbrado, barrido, calles, por decirlo de alguna forma muy sintética, pero se requiere también no solo capacidad de gestión. Esto no es una empresa privada ni una organización estanca donde no hay contacto con la gente. Esto requiere, sobre todo, de experiencia y capacidad política. Es política con gestión, gestión orientada políticamente. Porque la intendencia, y termino con esto, Leo, es probablemente una de las instituciones que más contacto diario tiene con los ciudadanos. Y esa interacción social hace que todo el tiempo se esté en contacto también con los intereses de los diferentes actores. Y eso requiere no solo la capacidad de gestionar, sino la capacidad política de poder conversar, dialogar con todos. Entonces esa mezcla
Yo creo que es lo importante y creo que podemos contribuir a que eso pase en Montevideo. Porque en esa conversación uno ve que está, por un lado, Carolina Cose, que recibió el apoyo del Partido Socialista, por otro lado, lo tenemos a Álvaro Villar, que recibe, sorpresivamente, digo, porque se veía una persona muy cercana a ti, a Mario Vergara, a Lili Quechichán, pero Pablo Ferreri y Álvaro García es como que es uno u otro. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que, y voy a ser coherente con lo que dije en la primera intervención, no se trata de uno u otro, sino de lo que estamos tratando es de generar una candidatura que refleje una sensibilidad determinada de la izquierda. ¿Qué sensibilidad? Una sensibilidad sereñista, de centro izquierda, de izquierda moderna, con una mirada del siglo XXI. Entonces, ahí vamos a confluir seguramente muchos compañeros y muchas compañeras. En mi caso particular, y en algo que me emociona y me enorgullece, contando con el respaldo de Danilo Astori, que ha sido el referente histórico de esta corriente de izquierda moderada. Eso es Asamblea Uruguay, Danilo Astori en representación de Asamblea Uruguay, ¿quién más te apoya? También lo ha hecho el Nuevo Espacio, lo han hecho otros grupos que se han ido expidiendo y seguramente lo irán haciendo en el correr de los próximos días. Pero también tenemos una enorme sintonía en esa mirada moderna de centro izquierda del mundo y de las cosas con Álvaro. Álvaro García es, primero que nada, es un amigo. La política yo la concibo como una cuestión de conceptos filosóficos, pero que también se hace con afecto, se hace con cariño. Como las cosas que te importan en la vida, tiene que tener esa cuota aparte de cariño necesaria. Y con Álvaro tenemos una relación de amistad ya de larga data, nos vamos poniendo viejos. O sea, esto cuando uno dice, somos amigos de hace mucho, en realidad también le va generando ¿Pero ciertas quién va a cosas. decidir que seas tú o Álvaro? En colectivo, vamos a trabajar en conjunto. Yo podría perfectamente apoyar a Álvaro y Álvaro podría perfectamente apoyarme a mí. Esto se trata, reitero, de un proyecto colectivo que lo que quiere es fortalecer también un espacio de centro-izquierda, de izquierda moderna, con cabeza del siglo XXI. Y seguramente en los próximos días vamos a ir avanzando en esto, pero reitero, en el caso específico de Montevideo, pensando en la mejor ciudad para todos, ofreciendo esa combinación de experiencia política, de capacidad política y de capacidad de gestión. Creo que la sana mezcla de las dos cosas es lo fundamental para poder definir un rumbo claro, qué ciudad queremos y avanzar dando pasos firmes y decididos hacia ello. Alguien que ya figura como candidato, podríamos decir casi, es Álvaro Villar. ¿Le sorprendió el apoyo, el gran apoyo que tuvo Álvaro Villar de Mario Vergara, también de su sector? Bueno, no conozco mucho realmente a Álvaro Villar, sí conozco su gestión al frente del Hospital Maciel, ha sido una muy buena gestión. Como él mismo ha dicho, no es alguien que tenga experiencia política, por eso quizás fue un poco sorpresivo que mostrara su intención de ser candidato en este momento, pero me parece fantástico. Realmente creo que es alguien que tiene para contribuir a la política y a la izquierda uruguaya. Y bueno, será primero el Frente Amplio en sus organismos quien decidirá quiénes son los candidatos o candidatas. Y luego será la ciudadanía, si es que el Frente Amplio va con múltiples candidaturas, quien resuelva cuál es la mejor opción para ellos. Una de las características de Álvaro Villar que mencionaba hace unos días Lilian Quechichán y también Mario Vergara, es que sería como alguien independiente a lo que es lo político partidario. Hablaban de evitar las chacras sectoriales, bueno, algunos temas que pueda llegar a ver políticamente en la interna del Frente Amplio. ¿Para ti es importante que sean que formen parte de lo político partidario o esta característica de ser independiente puede ser positivo? Yo creo que aquí lo que se requiere es un cúmulo de características y de experiencias que hagan la mejor combinación posible para ser candidato y luego para gestionar, reitero, con capacidad de administración, de llevar adelante procesos de gestión, pero también con capacidad política. No creo que ese sea el elemento más relevante, porque además, no por este caso en particular, yo reivindico la política y reivindico el hacer política. Yo no estoy muy de acuerdo cuando, no en este caso en particular, estoy haciendo una apreciación más general, cuando se dice, fulanita o sultanito ofrecen algo positivo porque están descontaminados porque no hacen política. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que quienes hacen política están contaminados o es un demérito hacer política? No.
Yo creo todo lo contrario. Creo que el compromiso político, la militancia política, son valores para alguien que quiere ocupar un cargo político. Es condición, eso sí, necesaria, pero no suficiente. Se requieren, como hablábamos, otras características. Por lo tanto, más allá de la discusión de la intendencia, quería hacer ese comentario de reivindicar la política, no solo la política partidaria, sino la actividad política en el concepto más elevado del término, en fijarse objetivos y utilizar herramientas y gobernar y administrar el poder para poder alcanzar esos objetivos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, lo cual se traduce en cosas muy concretas cuando hablamos de una gestión municipal. Claro. Cuando hablas de trazarse objetivos, tengo que tener claro hacia dónde voy, pero también de dónde salgo. Sí. ¿Cómo ves el gobierno, la intendencia pasada de Daniel Martínez? O sea, ¿qué es, de alguna manera, tu punto de partida en el caso de ser candidato? Sí, yo primero que nada tengo una gran amistad y una enorme sintonía en la forma de gestionar con Daniel Martínez. De hecho, yo les decía que esta aspiración de involucrarme en los temas municipales no es fruto de un sueño repentino o de un deseo momentáneo, sino que es algo que yo vengo trabajando y madurando desde hace mucho tiempo. Y les diría que desde septiembre, octubre del 2018 he venido hablando de estos temas con Daniel. Yo creo mucho en la gestión por equipos, en la gestión por proyectos, no en los compartimientos estancos, cosa que es muy común que se dé cuando estamos hablando de organizaciones tan grandes como la Intendencia de Montevideo. De alguna manera, cuando yo estuve en la Dirección General Impositiva, esa forma de gestión por proyectos es lo que permitió dar un salto de calidad en esa gestión también. O sea, tenemos una enorme sintonía. Yo creo que ha sido una excelente gestión que permite sentar las bases, permitió generar una plataforma para pegar un salto de calidad en una próxima administración. Ustedes hablaban de lo que pueden ser algunos costados irritantes o molestos en algún caso puntual, como puede ser, por ejemplo, la realización de muchas obras. Ahora, eso permite poner a punto la infraestructura de la ciudad y, por lo tanto, creo que quien venga en una próxima administración sobre una ciudad puesta a punto va a poder dar pasos hacia una reforma estructural en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la infraestructura pública, en poder pensar ese Montevideo del mañana con una mejor conectividad y movilidad. Son de los aspectos centrales, el tránsito. Hoy tenemos una situación un poco más compleja, producto también del bienestar de la sociedad uruguaya en los últimos años. Hemos incorporado al parque automotor más de 50.000 vehículos en promedio durante los últimos 10 años. Obviamente eso tensiona la movilidad de una ciudad y por lo tanto ahí hay que pensar y tratar de estimular la utilización del transporte colectivo, del transporte público. Ahora, no puede ser solamente una declaración de intenciones, tiene que haber un servicio de tal calidad que a todos nosotros nos haga decir, bueno, yo voy a dejar el auto porque realmente el servicio público es de calidad, me entusiasma utilizarlo, no me genera problemas, estoy cómodo. Bueno, hay que dar un salto de calidad, una reforma estructural en esos aspectos. Otro aspecto tiene que ver con la gestión de la basura, donde se ha mejorado, yo quiero ser claro, se han conseguido cosas importantes, pero somos conscientes los montevideanos de que Montevideo no es una ciudad todo lo limpia que nosotros quisiéramos. Y ahí, el otro candidato, Álvaro Millar, hoy decían los diarios, se mejoró mucho en la limpieza, pero es un servicio malo. Yo creo que estamos hablando de un candidato del Frente Amplio. Hay cosas para mejorar, sí. Y en estas cosas uno puede ser frente amplista, blanco o colorado. Ahora, debería de tener la honestidad intelectual de decir lo que está bien y lo que está mal, porque entonces desde ahí podemos construir la solución. Y en estas cosas yo creo que hay que tener capacidad de gestión, hay que tener capacidad de articulación política y también hay que animarse a utilizar tecnología de punta. Y les pongo un ejemplo concreto en lo que tiene que ver con la gestión de la basura. En este periodo, Daniel avanzó en un centro de monitoreo de la movilidad, para gestionar la movilidad de la ciudad. Y ha tenido frutos bien interesantes. Por ejemplo, hoy, gracias a la tecnología de punta, que además es más accesible en cuanto a sus costos, podemos avanzar también en un centro de monitoreo de la gestión de la basura. Por ejemplo, pensar hoy en poner una cámara y un sensor en cada contenedor de la basura para poder monitorear
qué contenedores se juntaron, en qué contenedores se juntó la basura y en cuáles no, para ver en aquellos que no, porque hubo algún problema en la ronda de alguno de los camiones y por lo tanto tener un backup que vaya a atender a esos contenedores que no se recogieron por un motivo u otro. Hoy es posible, podemos pensar en utilizar la tecnología para avanzar en esos aspectos. Quiero decir, hay que tener una mirada de largo plazo, pero también hay que tener acciones concretas que sustenten la posibilidad de avanzar en ese camino que nos trazamos. Y la tecnología cada vez más va a jugar un rol fundamental para hacer eso. Reitero, podemos pensar hoy en un centro de gestión de la recolección de residuos, porque muchas veces se habla de los casos paradigmáticos, que es cuando hay una huelga, y por ejemplo de ADEOM, y todos vemos que pasan algunos días sin recogerse la basura, pero la situación diaria, la cotidiana, son esos contenedores que por un motivo u otro no se juntan, porque el camión salió tarde y no le dio para juntar todos los contenedores y tuvo que dejar alguno. Bueno, hay que poder gestionarlo, hay que poder monitorearlo. Y este es un caso concreto de muchas otras cosas que podemos ir discutiendo en el largo de estos meses. A ese punto también quería ir. Cuando hablamos de basura no podemos evitar pensar en los conflictos con ADEOM que a lo largo de las distintas gestiones se han visto presentes. Más allá de la tecnología, ¿cómo se debe relacionar la Intendencia con lo humano, ¿no? Con los trabajadores a la hora de tener un conflicto? Haciendo política, teniendo la mejor relación posible, conversando, escuchando, interactuando, poder llegar a articular consensos para poder conseguir las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, pero también que se pueda avanzar en los objetivos que se plantea la administración. Y quiero ser muy franco en esto, sabiendo que son muy importantes los trabajadores, sabiendo que son muy importantes las autoridades que elija la ciudadanía, pero el foco de una gestión municipal son los ciudadanos. El foco son las montevideanas y los montevideanos. Eso nunca podemos perderlo de vista. Y eso puede hacer que a veces cuando se busquen los consensos se logren y hay veces donde llegado a un punto hay que resolver. Y hay que animarse a resolver, no perdiendo nunca el centro de las cuestiones que son las ciudadanas y los ciudadanos. Le pongo un caso hipotético. Hace unos años, se había entrevistado a un alcalde de la zona oeste de Montevideo. Él dice, bueno, recibo una cantidad de gente que me pide que por seguridad iluminemos toda una zona de chacras, ¿verdad? Porque las personas se sentían inseguras. Se recaudó dinero, se destinó el presupuesto que se tenía para ponerle las luces a esa zona de chacras. La gente contenta. Vino la mitad de las otras personas a reclamarle porque las luces traían la polilla y la polilla le comía los cultivos. Bueno. ¿Cómo se deja conforme a los dos grupos de ciudadanos? Bueno, más allá del caso puntual, creo que siempre hay que tratar de interactuar con los diferentes actores sociales y los intereses que estos puedan tener y tratar de llegar a las mejores soluciones. Obviamente, lo que tiene que ver con la convivencia, con generar espacios de convivencia, con hacer sentir a los montevideanos más seguros, es un rol que tiene que jugar la Intendencia de Montevideo. En líneas generales hay una buena satisfacción de los montevideanos, por ejemplo, en cuanto al alumbrado público. Se ha avanzado mucho en eso, pero creo que todavía hay espacio de mejora para contribuir desde la iluminación a generar esa seguridad que todos queremos. Y obviamente no es solo una responsabilidad municipal, por eso también no solo hay que interactuar con los ciudadanos, sino también con otros actores, como por ejemplo el Gobierno Nacional, tener una sinergia muy fuerte entre el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo, para no solo desde el alumbrado, sino también desde la generación de espacio público de calidad, para que se dé la convivencia necesaria. Porque, y este es un concepto que no es mío, se lo utilizó mucho en la campaña electoral de Gustavo Leal, la antítesis a inseguridad no es seguridad, la antítesis de inseguridad es convivencia. Y por lo tanto generar espacios de convivencia de calidad, como ha generado mucho esta Intendencia. El espacio público, los parques, las plazas han mejorado enormemente, se ha puesto a punto mucha de esa infraestructura urbana y por lo tanto podemos seguir pensando en dar saltos de mayor calidad. Por ejemplo, en Montevideo hace décadas, muchas décadas, que no se construye un nuevo gran parque público. Y por ejemplo, para mí en el norte de la ciudad es necesario poder construir un gran parque público. En esa zona que tiene muchas veces mayores necesidades, donde también hay focos de violencia o de delincuencia,
construir convivencia a través de un gran parque público en el norte de la ciudad, me parece también un desafío bien interesante. Más temprano también nos hablabas de algunas reformas que se deben hacer. ¿Cómo sería en la ciudad una reforma del transporte público, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí tenemos que avanzar en varias dimensiones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con una integración metropolitana que sea mucho más eficiente. Hoy por hoy eso ha dado pasos interesantes, pero todavía no hay una coordinación total, no se ha generado esa simbiosis para que alguien que toma un transporte en algún punto de la ciudad de la costa sepa que eso va a interrelacionar, o en alguna zona de Canelones que pueda interrelacionarse de la mejor manera posible con el transporte público de Montevideo. O sea, por un lado lo que tiene que ver con la integración metropolitana. Otro aspecto es avanzar en un transporte multimodal. No solo debemos avanzar en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la movilidad a través de los ómnibus clásicos, sino también pensar en otras formas de movilidad, donde la tecnología también va ofreciendo soluciones nuevas. Por ejemplo, avanzar en transporte y en movilidad eléctrica, yo creo que también colabora a un aspecto que creo que cada vez va a ser más clave cuando hablemos de la gestión de las ciudades, y es la sustentabilidad medioambiental. No solo en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases tóxicos, sino también en reducir la contaminación sonora. Por eso, avanzar en el transporte eléctrico creo que también es un aspecto central. ¿Cómo conectamos lo que tiene que ver con el ferrocarril? Si se va a avanzar hacia una recuperación del modo de transporte de pasajeros con el ferrocarril, cómo se interactúa con la ciudad. ¿Los tranvías serían posibles quizá en la ciudad? Yo creo que es un desafío bien interesante. En el Ministerio de Economía, y me pongo el sombrero de mi cargo actual, hemos trabajado mucho en la articulación y en la estructuración financiera de grandes proyectos de infraestructura, todo lo que tiene que ver con los proyectos de participación público-privada, que fueron proyectos por aproximadamente 2.000 millones de dólares. La estructuración financiera la hicimos en el Ministerio de Economía. Eso me permitió ver muy de cerca cómo se arman proyectos de gran magnitud. Por ejemplo, el Ferrocarril Central. Y avanzar en un tranvía en Montevideo es una obra de una envergadura física, de infraestructura, muy pesada, pero también es un gran desafío desde la estructuración financiera. Y yo creo que es posible dar pasos en lo que tiene que ver con tranvías en algunas áreas de Montevideo. Me parece que sería bien interesante poder avanzar por ese camino. Terminando en los desafíos de movilidad, yo hablaba de no pensar y pensar un poco fuera de la caja. Y en este periodo también se avanzó. Tú me preguntabas por la gestión de Daniel. Se avanzó en algo que yo creo que tiene que ser en el futuro algo que tiene que ser potenciado, y es, por ejemplo, toda la infraestructura, la red de ciclovías en Montevideo. Utilizar mucho más también ese medio de transporte. Ahora sí, teniendo claro, esto es Montevideo. Hay ejemplos a emular, hay fantásticas ciudades, por ejemplo, europeas, donde la bicicleta es el medio principal de transporte. Lo podemos ver en ciudades como, por ejemplo, Copenhague o en Ámsterdam. Ahora, no es solo necesario poner la ciclovía, también hay que mejorar en otros aspectos como, por ejemplo, la seguridad. Uno tiene que poder andar en bicicleta sabiendo que va a poder hacerlo de manera segura. ¿Y en la Rambla, que ahora ya no se va a poder circular más en la parte peatonal? Yo creo que en la Rambla hay que hacer las ciclovías necesarias para que se pueda avanzar. Quizá, y digo quizá, hubiera sido bueno primero tener prontas todas las ciclovías para después avanzar en la implementación de la reglamentación. Pero todavía había a dos marineros andando en bicicleta, ¿no? Ya mayores de 16 años. Digo, ¿multarán a los marineros por patrullar en bicicleta? Pablo, la última pregunta, y tiene que ver con la seguridad y tiene también con lo humano y con la vivienda, las personas en situación de calle. ¿Hay algún plan para estas personas, que muchas de ellas además son ex reclusos, o sea, recientemente liberados? Sí, este es un drama social, ¿no? Y hay que encararlo de esa manera, como un drama social que requiere una gran interacción entre la Intendencia de Montevideo, pero también entre organismos de dimensión nacional, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública. Es decir, hay que utilizar toda la institucionalidad para resolver este problema, pero creo que hay que avanzar en resolverlo. No es una buena cosa
ni para la sociedad en su conjunto, ni para las personas en particular que están en esta situación, que vivan permanentemente o duerman permanentemente en la calle. Yo creo que es un tema a resolver, pero con una profunda dimensión humana. Perfecto. Pablo Ferreri, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un enorme placer. Y Nos bueno, seguiremos viendo. Que tenga un año ocupado. Y si no es la intendencia, ¿qué es? Va a ser la intendencia. Va a ser la intendencia. Seguridad total.